Arrancamos esta exploración de un tema que, bueno, es fundamental. ¿Cómo se garantiza la calidad, la seguridad en los servicios sanitarios? Hoy nos metemos de lleno en el panorama regulatorio de Colombia. Parece un entramado complejo, ¿no? De normas, guías. Sí, un poco laberíntico a veces, la verdad. Tenemos un montón de documentos sobre la mesa. Desde la resolución 3100 de 2019, que parece la clave, ¿no? Hasta manuales de hospital, guías de sedación, incluso informes de auditoría. Exacto. Y el objetivo hoy es, bueno, pues intentar desgranar todo esto, sacar lo esencial, entender qué se le pide a un hospital, a una clínica, a un médico en Colombia, desde cómo se autoriza un servicio, hasta cómo se maneja la tecnología o algo tan específico como la sedación segura fuera de quirófano. Vale. Son como capas, ¿sabes? Intentaremos aclararlas. Eso es la misión, entonces. Sacar las claves, lo importante, para tener una idea más clara de cómo funciona. Y sobre todo, qué significa para nuestra seguridad como pacientes. Venga, vamos a ello. Empecemos por la base. Has mencionado la resolución 310 y algo llamado REPS. ¿Qué es eso del REPS? El REPS es el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. A ver, piénsalo como el censo oficial, ¿no? El sitio donde tiene que estar inscrito cualquiera que preste un servicio de salud. Y es obligatorio. Todo el mundo, ¿eh? Desde un médico independiente hasta el hospital más grande. Tiene que inscribirse y habilitar, como mínimo, una sede física y un servicio concreto. Vale, la inscripción obligatoria. Pero ojo, antes de inscribirte, hay un paso clave. La autoevaluación. Autoevaluación. Suena bien, pero ¿qué es exactamente? ¿Rellenar un formulario? Bueno, debería ser más que eso. Significa que el propio hospital o clínica, antes de ofrecer un servicio nuevo, tiene que mirarse al espejo, digamos. Tiene que comprobar si cumple todas las condiciones que pide la norma para ese servicio. Ah, o sea, primero revisan ellos mismos. Eso es. Y si detectan que no cumplen algo, pues legalmente no pueden registrar ni ofrecer ese servicio. Tienen que arreglarlo primero. Es un filtro de responsabilidad interna. Entendido. Un primer filtro, vale. ¿Y si pasan esa autoevaluación, qué mira la norma para dar el visto bueno para la habilitación? Pues la Resolución 3010 lo organiza como en 3 grandes pilares. El primero, la capacidad técnico-administrativa. ¿Eso qué es? ¿Papeleo? Básicamente sí. Que la entidad exista legalmente, que tenga sus papeles en regla, certificados de existencia, esas cosas. Depende de si es una empresa o una entidad pública. Vale. ¿El segundo pilar? La suficiencia patrimonial y financiera. Aquí miran los números. Quieren asegurarse de que el prestador es estable económicamente, ¿sabes? Que no va a cerrar de un día para otro. Miran ratios financieros, que el patrimonio cubra parte del capital, que no haya deudas antiguas con trabajadores, cosas así, para dar una cierta garantía de continuidad. Lógico. La parte legal y la financiera cubiertas. Y el tercero, me imagino, es el meollo de la cuestión sanitaria. Exacto. La capacidad tecnológica y científica. Aquí es donde se definen los estándares mínimos de calidad y seguridad en la atención directa al paciente. La norma los llama los 7 estándares de habilitación y dice que se basan en 2 ideas. Esencialidad, o sea que son lo mínimo indispensable para reducir riesgos. ¿Vale? Y sencillez, que deberían ser fáciles de entender y de comprobar. 7 estándares. Suena mucho detalle. ¿Podemos agruparlos para entender la idea general? ¿Qué miran? Sí, a ver, podríamos decir que cubren quién da el servicio, el talento humano, dónde se da, la infraestructura, con qué se da, la dotación de equipos y los medicamentos y dispositivos, cómo se hace, los procesos prioritarios y la historia clínica, y con qué ayuda externa si hace falta, la interdependencia. Ah, vale. Eso ayuda a verlo más claro. ¿Quién, dónde, con qué, cómo y con qué ayuda? Perfecto. Veamos algún punto clave de cada uno. Talento humano. ¿Qué es lo importante ahí? Pues más allá de tener los títulos y los certificados, que es obvio, la norma insiste mucho en la formación continua, que esté documentada. No vale solo con el título de la carrera. Ya, hay que seguir formándose. Exacto. Y también regula cómo se supervisa al personal que está en formación, quién puede hacerlo y cómo. Interesante. ¿Y en infraestructura? Aparte de que haya un edificio, claro. Pues, sobre todo, seguridad y privacidad. Piden cosas muy concretas, como áreas separadas para ciertos procedimientos para evitar contaminación cruzada, o incluso edificios de uso exclusivo para servicios de alto riesgo, como urgencias, partos, cirugía que no sea ambulatoria.
Uso exclusivo. Vaya. Sí, y certificados de seguridad eléctrica al día, el RETIE faloso, según cuándo se construyó el edificio. Zonas de aseo diferenciadas, salas de espera adecuadas, accesibilidad para todos, y que esté garantizado el suministro de agua potable, de energía, con planta eléctrica si hay servicios críticos como UCI o quirófanos, y de comunicaciones. Vale. Pasamos al con qué. Dotación, los equipos y medicamentos, dispositivos. Aquí la gestión del día a día parece clave, ¿no? Totalmente. Para la dotación no basta con tener los aparatos. Tienen que funcionar bien y ser seguros. Y eso implica tener una hoja de vida para cada equipo. Una hoja de vida. Sí, como el historial del coche, con todos los mantenimientos que se le han hecho, los preventivos, los programados para que no falle, y los correctivos, cuando se repara algo, y las calibraciones, claro. Entiendo. Y para medicamentos y dispositivos médicos, pues la trazabilidad es fundamental. Saber de dónde viene cada cosa. Su registro sanitario del INVIMA, que es como la Agencia Española del Medicamento, pero en Colombia. El lote, la fecha de caducidad. El almacenamiento correcto, a la temperatura y humedad adecuadas, es crítico. Y exigen tener programas activos de farmacovigilancia y tecnovigilancia. ¿Para qué son esos programas? Para detectar y notificar si hay algún problema de seguridad con un medicamento o con un dispositivo médico, si algo falla o causa un daño inesperado. Has mencionado antes el reuso de dispositivos. Eso suena delicado. Y lo es. La norma es muy clara ahí. Solo se permite reutilizar un dispositivo médico si el fabricante dice explícitamente que se puede. Y además, el hospital tiene que desarrollar y validar un procedimiento basado en ciencia que demuestre que ese dispositivo sigue siendo seguro y eficaz después de reutilizarlo. O sea, no vale con lavarlo y ya está. Para nada. Y todo esto tiene que supervisarlo el Comité de Infecciones del hospital. No es algo que se pueda hacer a la ligera, vamos. Entendido. ¿Y el cómo? Procesos prioritarios e historia clínica. En procesos, lo que piden es tener, por escrito y bien comunicadas a todo el personal, las guías y los protocolos de cómo se hacen las cosas importantes. Dan prioridad a las guías que publica el Ministerio de Salud colombiano. Y es obligatorio tener un sistema para gestionar los riesgos y los eventos adversos, los errores. Como un sistema para aprender de los fallos. Exacto. Y un enfoque claro en la seguridad del paciente. Que se identifique bien a la persona, que la comunicación entre profesionales sea efectiva, que los medicamentos se usen de forma segura, prevenir caídas. El uso de listas de chequeo, como en los aviones, es obligatorio en muchos puntos. ¿Y la historia clínica? Pues que sea única para cada paciente, que no haya varias historias por ahí, con procedimientos claros de archivo para que sea confidencial y no se pierda nada, y que los registros sean claros, completos, legibles. Vale. ¿Y el último estándar? Interdependencia. Se refiere a colaborar con otros. Eso es. Significa que si un servicio necesita apoyo de otro para funcionar bien, por ejemplo, cirugía necesita laboratorio, rayos, farmacia, tiene que tener garantizado ese apoyo. Puede ser un servicio propio dentro del mismo hospital o contratado con un tercero. Pero siempre tiene que haber un acuerdo formal por escrito. Ah, vale. Y la norma distingue si ese apoyo tiene que estar solo disponible, o sea, que se pueda conseguir cuando haga falta, aunque esté fuera, o si tienes que contar con él, que tiene que estar obligatoriamente en la misma sede. Entendido. Y todo esto aplica no solo a los hospitales, las IPS como las llaman allí, sino a médicos independientes, a empresas que tengan servicios médicos, incluso ambulancias. Sí, a profesionales independientes, a entidades con objeto social diferente, empresas que no son de salud pero tienen un servicio médico, y al transporte especial de pacientes, ambulancias, y en diferentes modalidades. ¿Modalidades? Sí, intramural, dentro de la sede. Extramural, fuera, como la atención a domicilio, unidades móviles o las jornadas de salud que van a pueblos, y la telemedicina. La telemedicina, que ha crecido muchísimo últimamente. ¿Tiene reglas especiales? Sí, claro. La norma define categorías. Interactiva, la consulta en tiempo real. No interactiva, cuando mandas información y te responden después. Teleexperticia, cuando un médico consulta a otro o ayuda a distancia a personal no médico. Y telemonitoreo, seguimiento a distancia. Y establece roles, el prestador remisor, el que está con el paciente o envía la información, y el prestador de referencia, el especialista que responde a distancia. ¿Y qué exigen para eso? Pues tecnología segura, que proteja la privacidad, buena conexión a Internet y personal que sepa usarla bien. Y un detalle importante,
Si ofreces telemedicina, tienes que habilitarte en cada provincia, departamento lo llaman allí, donde la ofrezcas, y tener un acuerdo con un prestador de referencia que esté habilitado también. Vale, muy completo. Volvamos un momento a la dotación, a los equipos. Mencionabas las hojas de vida, el mantenimiento. Los manuales de hospitales que tenemos, como el de Subredsur o la María, le dedican mucho espacio a esto. Parece todo un proceso, ¿no? El ciclo de vida del equipo. Exactamente. La gestión de la tecnología es fundamental no solo para cumplir la norma, el decreto 4725 de 2005 lo exige, sino para la seguridad y la eficiencia. Empieza desde la adquisición. ¿Cómo se compra un equipo según esto? Pues no es ir de tiendas y ya está. Tiene que haber un proceso formal. El manual del Hospital La María lo detalla. Una solicitud interna justificada, comparar opciones técnicas y económicas y una recepción muy cuidadosa. Cuando llega el equipo, hay que verificar que viene con todo. Los manuales, el registro sanitario del INVIMA, la garantía, el plan de mantenimiento inicial que recomienda el fabricante. Todo bien documentado. ¿Y antes de usarlo por primera vez con un paciente? ¿Hay algún control? Sí, un paso clave. Las pruebas de aceptación. Antes del primer uso clínico, hay que comprobar que el equipo funciona como se esperaba, que cumple las especificaciones por las que se compró. Estas pruebas iniciales son importantes porque sirven de referencia para comparar en los controles de calidad que se hagan después. Algunas guías, como normativas españolas o de sociedades de física médica, dicen que las hace el proveedor junto con personal técnico del hospital, como un radiofísico si es un equipo de radiología. Entendido. Y después de comprarlo y probarlo, viene el mantenimiento. Fundamental y constante. Incluye el mantenimiento preventivo, el que se programa para evitar que falle, siguiendo lo que dice el fabricante, el correctivo, cuando se estropea y hay que arreglarlo, y a veces el predictivo, intentar predecir cuándo va a fallar algo para adelantarse. ¿Y quién hace ese mantenimiento? Puede hacerlo personal del propio hospital, si está capacitado, o se puede contratar a empresas externas especializadas. El plan de la María mencionaba que tenían un contrato con una empresa, IntecBio, para algunos equipos. Lo importante es que haya un plan de mantenimiento por escrito, que se siga, ellos decían que usaban indicadores para ver si se cumplía el plan, y que todo quede registrado en la hoja de vida del equipo. Cada revisión, cada reparación. Como el libro del taller del coche, vamos. Eso mismo. Y cuando el equipo ya es muy viejo o falla mucho, pues llega el momento de la evaluación y baja. Tiene que haber un proceso para decidir si un equipo ya no sirve, si es inseguro, si repararlo cuesta más que uno nuevo, y darlo de baja formalmente. El manual de Subredsur tenía hasta un formulario para evaluar todo esto. Fallos, antigüedad, si hay repuestos. Claro, porque si no se gestiona bien, vienen los problemas. El informe de auditoría del hospital Los Patios, que comentabas antes, es un ejemplo claro, ¿no? Exacto. Hablaba de un equipo de rayos X viejo que causaba retrasos porque se estropeaba mucho, generaba sobrecostos por las reparaciones y además dañaba la imagen del hospital. Es que es lógico. Ilustra perfectamente por qué el mantenimiento preventivo, como decía también ese artículo sobre rayos X, es vital. No es solo para que la máquina funcione, es para asegurar que la imagen sea de buena calidad y no haya que repetir pruebas, y sobre todo por la seguridad del paciente, minimizar la radiación innecesaria. Una buena gestión de la tecnología afecta directamente a la calidad de la atención. Cambiemos de tercio a otro tema muy específico donde la seguridad es crítica. La sedación, especialmente fuera del quirófano. Hay una guía de práctica clínica, la GPC Sedación, dedicada solo a esto. ¿Qué enfoque tiene? Pues mira, esta guía intenta poner orden y dar seguridad a algo que se hace cada vez más. Sedar a pacientes para hacerles pruebas diagnósticas o tratamientos, como endoscopias, colonoscopias, algunos estudios de radiología, fuera del quirófano. Y a menudo la sedación la administra personal que no es anestesiólogo. La guía se enfoca en pacientes mayores de 12 años. Entiendo. Lo primero que hace, y es fundamental, es definir muy bien los niveles de sedación, porque el riesgo cambia muchísimo de un nivel a otro. Vale, ¿cuáles son esos niveles y qué riesgos tienen? A ver, está la sedación mínima, que llaman grado I o ansiolisis. Básicamente es relajar al paciente, está despierto, responde normal, el riesgo es mínimo. Ok. Luego, la sedación moderada o grado 2, que también llaman consciente. Aquí el paciente ya está somnoliento, responde si le hablas o le tocas un poco, pero lo importante es que respira bien por sí mismo y su vía aérea está abierta sin ayuda. El riesgo ya empieza a subir un poquito. Vale. Y luego está la sedación profunda o grado 3. Aquí el paciente ya solo responde si le das un estímulo fuerte, doloroso o repetido. Y aquí es donde el riesgo aumenta bastante. ¿Por qué?
Porque en este nivel, el paciente puede perder la capacidad de mantener su vía aérea abierta, se le puede obstruir la garganta, digamos, o puede dejar de respirar adecuadamente por sí mismo. Es la zona peligrosa donde pueden ocurrir complicaciones graves si no se maneja muy bien. ¡Ostras! Entonces, para manejar ese riesgo, ¿qué medidas de seguridad pide la guía? Varias, y son bastante estrictas. Primero, una evaluación previa muy completa del paciente. Mirar sus antecedentes, sus enfermedades, y clasificarlo según el riesgo ASA, que es una escala estándar. Vale, evaluar bien antes. Segundo, monitorización continua durante todo el procedimiento, adecuada al nivel de sedación que buscas. Y aquí la guía insiste mucho en vigilar la ventilación. Recomienda usar capnografía. Capnografía. Ujú. Capnografía. Mide el dióxido de carbono que exhalamos al respirar. Es mucho más sensible que el pulsioxímetro, el aparatito del dedo, para detectar si el paciente está respirando mal o ha dejado de respirar. Es un punto clave de seguridad. Ah, vale. ¿Y qué más se monitoriza? Pues la circulación, el ritmo cardíaco con un electrocardiograma continuo, la tensión arterial, la frecuencia del pulso, cada 5 minutos como mínimo, y la temperatura, si hay riesgo de que baje mucho. Entendido. Evaluación, monitorización. ¿Algo más? Sí, tercero, el uso sistemático de listas de chequeo, como las que usan los pilotos antes de despegar, antes, durante y después de la sedación. Está demostrado que ayudan a no olvidarse de nada y reducen errores. Como en cirugía, ¿no? Exacto. Y cuarto, unos criterios claros para dar el alta al paciente después. No se puede ir de cualquier manera. Tiene que estar estable, despierto, orientado, poder caminar si antes podía, sin muchas náuseas ni dolor, y, muy importante, siempre tiene que irse con un acompañante adulto responsable, nunca solo. Vale, parece muy sensato. Pero has dicho antes que a menudo la sedación la hacen no anestesiólogos. La guía dice algo sobre quién puede hacerla, ¿no? Sobre la competencia. Sí, este es el punto central de la guía, yo diría. No vale cualquiera. No basta con ser médico o dentista. Exige una competencia específica en sedación y que se pueda demostrar. ¿Y cómo se demuestra eso? Pues con programas de formación específicos, bien estructurados. La guía detalla que deben mezclar teoría, práctica supervisada con pacientes reales y también simulación clínica. ¿Y qué tienen que aprender exactamente en esos cursos? Pues varias cosas clave. La farmacología de los medicamentos que van a usar. La guía menciona óxido nitroso, propofol, midazolam, fentanilo, ketamina, cómo funcionan, sus riesgos. Tienen que saber interpretar bien toda la monitorización, incluida la capnografía esa que decíamos. Tienen que saber manejar la vía aérea, con maniobras básicas y también con dispositivos como cánulas, la mascarilla con el balón para ventilar, incluso mascarillas laríngeas. O sea, saber actuar si el paciente deja de respirar bien. Exacto. Y lo más importante, tienen que saber reconocer y empezar a manejar las posibles complicaciones. Si baja la tensión, si hay una reacción alérgica, si la respiración falla. Has comentado que la formación varía según los fármacos. El propofol parece requerir más cuidado. Sí, el propofol es un fármaco muy útil, pero puede pasar muy rápido de sedación moderada a profunda o incluso anestesia general, donde el paciente pierde los reflejos protectores de la vía aérea. Por eso, la guía pone como escalones en la formación práctica. Para usar solo óxido nitroso, que es más suave, pues menos horas de práctica. Para usar otros fármacos para sedación moderada o profunda, sin propofol, ya se necesitan bastantes más horas combinando simulador y práctica clínica real supervisada. Y para usar propofol. Pues ahí exigen aún más. O bien una formación práctica adicional muy específica para propofol, o haber realizado un número mínimo de casos supervisados por un experto. El objetivo es que el profesional sepa perfectamente hasta dónde puede llegar él solo con seguridad, y que reconozca al instante si la situación se le complica y necesita llamar a un anestesiólogo urgentemente. Que sepa cuáles son sus límites. Tiene toda la lógica. El estudio ese que vimos sobre resonancias en niños, donde necesitaban que estuvieran totalmente quietos, ilustraba que a veces la sedación profunda es imprescindible, y en ese caso la hacía un anestesiólogo. Claro. Ese es el otro extremo, procedimientos que sí o sí necesitan sedación profunda y por tanto la presencia de un anestesiólogo. Lo que busca la GPC es regular esa zona intermedia, la sedación moderada o incluso profunda ocasional hecha por no anestesiólogos, para que sea segura dentro de unos límites muy claros. Vale. Creo que hemos cubierto bien el marco general con la resolución 3100, la importancia de la gestión tecnológica y este ejemplo tan práctico de la sedación. Ahora,
¿cómo se asegura el sistema de que todo esto se cumple? ¿Quién vigila que los hospitales y clínicas hagan todo esto? Pues la propia Resolución 3100 lo establece. El control externo lo hacen las secretarías de salud de cada departamento, provincia o distrito. Realizan lo que llaman visitas de verificación. Visitas de inspección, entonces. Sí, eso es. Hay de varios tipos. Hay una visita previa que es obligatoria siempre antes de empezar a funcionar, si eres un prestador nuevo, y también siempre que se quiera abrir un servicio que consideran de alto riesgo. ¿Alto riesgo como cuáles? Pues urgencias, cuidados intensivos, UCI, atención de partos, servicios de oncología o las ambulancias medicalizadas, transporte asistencial medicalizado lo llaman. Para esos, siempre visita previa. Vale. ¿Y después? Luego hay visitas de certificación, que son periódicas, para comprobar que sigues cumpliendo las condiciones con el tiempo. Y otras visitas si, por ejemplo, un servicio tuvo que cerrar y quiere volver a abrir, visita de reactivación. ¿Y te avisan antes de ir o llegan por sorpresa? La norma dice que tienen que avisar con al menos un día hábil de antelación. Y un detalle, desde que te notifican la visita hasta que termina, no puedes hacer cambios en tu inscripción en el REPS. Ah, curioso. Y hay una excepción interesante. Si un hospital tiene la acreditación en salud, que es como un sello de calidad superior, voluntario, está exento de esas visitas periódicas de certificación, aunque sí necesita la visita previa si abre un servicio de alto riesgo. Entiendo. ¿Y qué pasa si en una visita encuentran problemas graves y obligan a cerrar un servicio? Imagina que es el único hospital o centro de salud en una zona rural. ¿Qué pasa con la gente? Buena pregunta. La norma piensa en eso. El artículo 19 dice que si el servicio que cierra es el único proveedor en esa área geográfica, la Secretaría de Salud tiene que actuar rápido. En 5 días, tiene que reunirse con el prestador que cierra y con las aseguradoras de los pacientes afectados, y tienen que hacer un plan para garantizar que esos pacientes sigan recibiendo atención, reubicarlos si hace falta. Hay una red de seguridad, digamos. Menos mal. Es importante saber que eso está previsto. Y hablando de situaciones complicadas y en emergencias más grandes, como un terremoto o una inundación, ¿hay flexibilidad con tanta norma? Sí, también lo contempla. La resolución 3100 permite que, si hay una emergencia declarada oficialmente, se puedan prestar servicios de salud básicos en sitios que normalmente no están habilitados, como albergues, carpas, de forma temporal, mientras dure la emergencia, para asegurar la atención mínima. Y eso me recuerda a lo que leímos sobre los equipos médicos de emergencia, los CMT. Va por ahí la cosa. Exacto. Esa propuesta de política nacional de EMT busca justo eso, organizar mejor la respuesta sanitaria cuando ocurre un desastre. La idea es tener equipos médicos, los EMT, ya preparados, que sigan estándares internacionales de la OMS, equipos con capacidades definidas, tipo 1, tipo 2, autosuficientes, con personal entrenado, con su propio material, listos para desplegarse rápido donde hagan falta. Todo coordinado por la autoridad sanitaria y la entidad de gestión de desastres de allí, la UNGRD. Es buscar una respuesta más profesional y eficaz cuando la situación supera la capacidad local. Muy bien. Pues creo que hemos cubierto bastante terreno hoy. Si tuviéramos que resumir, diríamos que Colombia tiene un sistema de habilitación sanitaria, con la resolución 3410 como eje, que es muy detallado, ¿verdad? Sí, muy estructurado. Que empieza por la autoevaluación del propio prestador y exige cumplir estándares en 7 áreas clave: el personal, el lugar, los equipos, los materiales, los procesos, los registros y los apoyos externos. Eso es. Que la gestión de la tecnología es fundamental, mirando todo el ciclo de vida del equipo, desde que se compra hasta que se da de baja, con mucho énfasis en el mantenimiento. Crítico, sí. Y que prácticas de riesgo concretas como la sedación fuera de quirófano tienen guías específicas que se centran en la seguridad a través de la competencia del personal, la monitorización y los protocolos claros. Ajá. Y todo esto vigilado por las autoridades sanitarias con visitas periódicas. La clave, yo creo, es ver cómo se conecta todo. La norma pone unos mínimos, esencialidad, y busca que sean fáciles de comprobar, sencillez, pero la seguridad real del paciente depende de que todo funcione en cadena. La autoevaluación sincera, el mantenimiento preventivo que se haga de verdad y no solo en el papel, la formación continua del personal que sea efectiva y una supervisión externa que funcione. Es un sistema complejo, que intenta buscar un equilibrio difícil entre controlar los riesgos y que los servicios lleguen a la gente. No es fácil dar con ese punto exacto. Y nos deja pensando.
con una estructura tan detallada que exige tanta autoevaluación y verificación. ¿Qué capacidad tiene un sistema así para adaptarse rápido? La tecnología médica avanza a una velocidad increíble. ¿Y cómo se asegura que esta calidad, estos estándares, se apliquen igual en todas partes? En un país con realidades tan distintas entre regiones y entre hospitales grandes y centros pequeños con menos recursos, sobre todo cuando surgen nuevas emergencias. Bueno, ahí queda la pregunta, ¿no? Para seguir reflexionando.